Hola compañeras y compañeros de Derecho, pues vamos a continuar ahora recordando para iniciar ya con lo que es el proceso fiscal, las partes que intervienen. Ya hemos dicho en clase anterior que por lo general, pues siempre en todo proceso, como en toda relación jurídica, es bilateral, hay dos partes. Y de hecho en todo proceso, pues, el proceso civil, proceso penal, pues tenemos lo que viene siendo el actor y el demandado en lo que se refiere al civil. En cuanto al penal, pues tenemos al presunto responsable, a la víctima y que también puede ser inclusive el ofendido y al Ministerio Público. En materia laboral, pues tenemos al patrón y tenemos al trabajador, que aquí puede variar. A veces puede demandar el patrón o a veces puede demandar el trabajador. De esta manera tenemos actor y tenemos demandado, sujeto activo y sujeto pasivo. En materia fiscal, la relación o el vínculo que se va a dar, a diferencia de los demás procesos, que es entre particular con particular, persona con persona, o bien empresa contra empresa, o bien empresa contra persona o persona contra empresa. Y muchas veces también puede ser el Estado, la autoridad, pero en su carácter de particular con un particular, o bien el Estado en su carácter de particular contra lo que viene siendo otra empresa, otra persona física. Esto ya lo hemos comentado muchas veces que el Estado a veces se quita todo dejo de autoridad, de mandato, y se convierte en un particular, en una persona común y corriente como cualquiera. El ejemplo típico te he dado es cuando el gobierno necesita rentar un edificio, porque ahí necesita llevar a sus empleados para que ahí despachen los asuntos de la SEP o de cualquier otra secretaría. Entonces ahí el Estado va a buscar que alguien le den arrendamiento un edificio. Entonces ahí como puedes ver, el Estado cuando firme, vas a avanzar de Educación Pública, firme ese contrato de arrendamiento, lo va a hacer pero en su carácter de particular, no en su carácter de autoridad. Y por tanto ahí la educación pública, la educación pública funge, actúa como un particular, como una persona de tú a tú, porque no está invistiendo como autoridad. En procesal fiscal también hay una enorme diferencia porque por lo general la parte demandada, la parte que va a iniciar el juicio, en la mayoría, si no es que casi en la mayoría de los casos, es el Estado, es el fisco el que inicia el proceso, el juicio. Y quien casi siempre asume el papel de demandado o de sujeto pasivo viene siendo el particular. Ya vimos en clase anterior que el sujeto pasivo o el demandado dentro del proceso fiscal puede ser la persona física, la persona jurídica, es decir, la empresa, tanto la nacional como también la extranjera, cuando la extranjera como persona física o persona colectiva, su principal fuente de riqueza, principal fuente de ingresos se generen en lo que viene siendo nuestro país. De esta manera se convierte, por tanto, en un sujeto pasivo. También estamos viendo que el fisco, compañeros, aunque entendemos principalmente lo que es Hacienda y lo que es el SAT, para efectos fiscales, para efectos del cobro de impuestos. Pero vimos en clase anterior que las contribuciones o los ingresos del Estado no solamente se vinculan con lo que son los impuestos, el impuesto al valor agregado, el ISR, el IEPS, el ISAN y muchos más, sino que muchas veces, como hemos visto, hablamos de las contribuciones de seguridad social, en donde el patrón y el trabajador le dan al gobierno dinero para, a través de las cuotas oro patronales, para que de esta manera el trabajador pueda tener los accesos a la seguridad social, a sus prestaciones como son la atención médica o la consulta médica, las medicinas, material de curación, los estudios, radiografías, tomografías, análisis, demás tipos de servicios. Hasta que siendo su hospitalización, su intervención quirúrgica, lo que viene siendo su rehabilitación y en caso necesario por la pérdida de algún miembro, una indemnización y en todo caso inclusive lo que viene siendo la pensión. Entonces de esta manera estamos viendo que hay instituciones que el gobierno se traslada esa autoridad ejecutora, esa autoridad de cobro a organismos descentralizados, como viene siendo el caso del IMSS. El IMSS, por tanto, es que va a dar estos servicios que te acabo de mencionar, desde atención médica hasta lo que es rehabilitación y aparatos ortopédicos. Entonces, el IMSS se le faculta para que él tenga esa autoridad para poder cobrar y poder exigir el cumplimiento de esas cuotas patronales. Y en consecuencia de iniciar un proceso para el caso de que el patrón o la empresa sigan bajo esa postura de no pagar lo que viene siendo sus contribuciones de prestación social. Lo que pasa con el Infonavit, con el Conagua, con la Profeco y varias instituciones.
Recuerda que estas autoridades nos pueden sancionar, nos pueden imponer multas. Y recuerda que parte de los ingresos del Estado son justamente las multas, las infracciones y todo aquello que genera un ingreso al Estado. Entonces, de alguna manera se genera una relación fiscal entre lo que es Conagua, lo que es la Comisión Federal de Electricidad y los usuarios del servicio, porque no han pagado lo que vienen siendo este tipo de contribuciones. Sigamos analizando las diversas autoridades en materia fiscal. Y a manera de recordatorio, para que tengamos bien claro, y ya cuando iniciamos el proceso fiscal, pues tengamos bien presente que esto es aquello, está el famoso Tribunal Fiscal de la Federación, que es el nombre coloquial, común, con el cual se conoce y el cual ya se ha quedado, pero que a la fecha ha cambiado su nombre y su nombre que ya más actual es el de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El Tribunal Fiscal de la Federación debe entender que este tribunal pues nada más atendía los litigios, los conflictos, los problemas que existían en materia fiscal o por concepto de algún aspecto fiscal. Pero los asuntos administrativos entre los usuarios permisionarios con también autoridades públicas, pues no necesariamente son de carácter fiscal, son de carácter eminentemente administrativo, técnico o operativo, ¿sí? El ejemplo podría ser cuando pues, una escuela le pide ante la SEP el famoso REBOE, reconocido de validez oficial de estudios, la SEP tarda y vienen una serie de problemas y entonces ahí hablamos del Tribunal de Justicia Administrativa, no tanto de justicia fiscal. Entonces quizás por esa razón se quitó el nombre de Tribunal Fiscal porque daba a entender que nada más se atendía de los problemas eminentemente fiscales. Pero como estamos viendo, a veces hay problemas entre el particular, entre el ciudadano y el Estado, pero no en su carácter de autoridad fiscal o de fisco, sino como autoridad administrativa para dar permisos, licencias, autorizaciones, concesiones a los particulares. Y cuando estas les son negadas o les son limitadas o le ponen obstáculos, la secretaría respectiva, entonces ahí había que vincular este proceso porque se da otra relación entre autoridad y el particular. Tribunal Fiscal de la Federación, o mejor dicho, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, al cual te recomiendo y te sugiero que te lo aprendas así, Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa, y teniendo presente que Tribunal Fiscal de la Federación pues, es el mismo tribunal, nada más que cambió de nombre, nada más que se transformó y adoptó este otro nombre, pero que en esencia lo digo para que al final no te hagas chiras pelas, como decimos, y digas, bueno, ¿y cuál es el Tribunal Fiscal de la Federación y cuál es el Tribunal Federal de Justicia Fiscal? Para no te confundas que pienses que son dos diferentes. Bueno, Tribunal Fiscal de la Federación, que también ya analizamos en clases anteriores, no está contemplado dentro del Poder Judicial de la Federación, no obstante lleva el título de tribunal, si es de autoridad judicial, de autoridad jurisdiccional, pero no está contemplado porque más bien forma parte del Poder Ejecutivo, que a la fecha ha demostrado esa imparcialidad y en consecuencia sigue dependiendo del Poder Ejecutivo por las cuestiones del fisco, por las cuestiones de los ingresos, por las cuestiones de dinero que tiene que pasar a las arcas del Estado. Tribunal Fiscal de la Federación, o mejor dicho, Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, es el que resuelve las controversias o conflictos que se presentan o se van a presentar entre la administración pública federal y lo que siendo los particulares, pero en su aspecto eminentemente fiscal y en su aspecto eminentemente administrativo. Por eso habla del Tribunal de Justicia Fiscal por un lado y el Tribunal de Justicia Fiscal, administrativa por el otro lado. ¿Qué otra función tiene o cuáles son las funciones o atribuciones de esta autoridad, de este tribunal de carácter administrativo? Pues es la de conocer de los juicios que prueban los particulares contra decretos y acuerdos de carácter general que afecten a los particulares. Recordemos que el presidente de la República Mexicana tiene la facultad de emitir decretos ante una cuestión de emergencia. Se ha sido acuicioso en las noticias, el observador quedó de emitir un decreto, y creo que ya lo publicó, en donde se ordena que para evitar los famosos inundaciones de Tabasco, de Veracruz y todo esto, las presas se van a desfogar antes de las lluvias para evitar que queden saturadas y sobre todo para darle mayor importancia a la población que a la generación de energía eléctrica. Entonces puede ser que este decreto donde se autoriza
este cambio me puede afectar a mí pues como empresario. Entonces ahí es donde llevo a cabo este asunto. Conocer de los juicios que promuevan los particulares contra decretos y acuerdos de carácter general que afecten a los particulares. Otro más es contra las resoluciones que determinen la existencia de una obligación fiscal y su liquidación, requisición de pago. Si en el caso de que el Seguro Social le diga a una empresa, ¿sabes qué? Debes tanto dinero a lo que viene siendo el fisco, necesitamos por tanto que la liquides, que la pagues y si no te exigimos a que lo lleves a cabo la edad posible. Entonces aquí en este caso vamos a pensar que el contribuyente se siente afectado, se siente que no fue escuchado ni oído en juicio y ya le están en un momento determinado pidiendo su cumplimiento. Entonces, este tipo de controversia la vamos a resolver pues, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que sea el que determine, en base a su criterio, en base a las leyes, quién por tanto tiene razón, si la entidad habremos centralizado o el particular. De igual manera, el Tribunal Fiscal, mejor dicho, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, va a resolver contra resoluciones que nieguen la devolución de un ingreso o de impuestos. Recuerda que con motivo de las declaraciones de impuestos, muchas veces el particular o el contribuyente puede exigir la devolución de lo que viene siendo algún pago que se hizo de más o de algún pago o de un saldo que sale a favor del contribuyente. Vamos a pensar que sigo toda la parsimonía o todo el protocolo para pedirle a la autoridad fiscal que me devuelva ese dinero, que me dé esa cantidad de X de dinero. Pero vamos a pensar que el fisco se aferra y tal vez implícita o explícitamente no nos quiere devolver ese dinero. En consecuencia, ahí podemos promover una resolución en contra de la autoridad y de esa manera que sea el tribunal el que resuelva este conflicto eminentemente fiscal. De igual manera, contra multas por infracción a las normas administrativas, ya lo habíamos dicho. Profeco, la Autoridad Federal del Consumidor, están autorizadas para multar a los proveedores en caso de que no respeten los precios, suban el incremento, en caso de que no vendan el kilo exacto, el litro exacto. Entonces puede ser que se les ordene y se les manda a multar. Cantidades que pueden ir desde unos 5,000, 10,000 hasta una buena cantidad de dinero, dependiendo la falta administrativa, la infracción fiscal o administrativa. Entonces, cuando esto pasa de que un particular recibe una multa que él considera injusta o que considera indebida, en consecuencia es ahí donde se debe de actuar en contra del gobierno, en contra del organismo centralizado, para exigir al tribunal que se apegue a derecho y resuelva por tanto el conflicto de acuerdo a quien asista más la razón y por tanto él. De igual manera, las que causen un agravio en materia fiscal. En un momento determinado puede ser que la autoridad fiscal, como ya lo hemos escuchado muchas veces, ha llegado a congelar las cuentas bancarias por la sospecha de que alguien está obteniendo dinero ilegal o ilícito. También sabemos que muchas veces la autoridad puede embargar la propiedad que fue ocupada, utilizada por el crimen organizado para secuestros o para laboratorios de drogas. Aunque ya hay una ley que establece que el gobierno puede embargar, pues el particular todavía aún puede defenderse en un momento determinado y solicitar, por tanto, la intervención del tribunal por considerar que están agraviando sus intereses, están agraviando sus ingresos, al momento en que la UIF, en este caso la Unidad de Inteligencia Financiera, haya congelado mis cuentas o bien haya procedido al embargo de una propiedad que siendo yo el propietario, pues la embargaron porque ahí encontraron las comisiones de algún tipo de delito. De esta manera, las que causen un agravio en materia fiscal son motivo suficiente para ir ante el tribunal y en consecuencia exigir la justicia. De igual manera, las que nieguen o reduzcan las pensiones de militares y trabajadores o empleados civiles del gobierno federal. Recuerda que a cierta edad nos podemos ya pensionar, ya con lo que has acumulado en tus afores, lo que has acumulado con tus cuotas de ahorro patronales, tanto del IMSS como del Infonavit,
y ya a cierta edad pues puedes solicitar en consecuencia la devolución o lo que viene siendo tu pensión. Pensión que no puede ser objeto de algún embargo, de alguna reducción como es el caso. Caso que llegara a ver, entonces ahí tenemos una acción para poder ejercer ante el tribunal. Las que nieguen o reduzcan las pensiones de militares y trabajadores o empleados civiles del gobierno federal. Me están negando mi pensión o me redujeron sin decir nada mi pensión de 5,000 a 3,000 pesos, por decir algo de 3,000 a 1,500. Entonces ahí ese conflicto lo vamos a tener que tramitar y resolver ante el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. De igual manera, sobre la interpretación y cumplimiento de contratos de obra pública, adquisiciones y arrendamientos. Sobre este punto hay que hacer la siguiente aclaración. El gobierno federal, como tú bien lo sabes, necesita constantemente hacer compras, desde papelería, e imagínate cuántos miles o millares o millones de hojas necesita el gobierno federal a través de secretarías para, obviamente, emitir fotocopias, emitir constancias, etcétera. ¿Cuánto de papelería necesita el gobierno federal? De plumas, de lápices, de lo básico pues la papelería. ¿Cuántas cosas necesita el gobierno federal en el caso de que quiera hacer una obra pública, un puente, una carretera, etcétera? Entonces, a diferencia de los particulares que tienen la libertad de elegir según sus posibilidades económicas o la confianza, a quién le compran y quién les construye, en materia pública, cuando el gobierno quiera adquirir bienes y que no son X cantidades, sino fuertes cantidades, quiera llevar a cabo la construcción de un puente, de una escuela, entonces tiene que sujetarse a la ley de obra pública. La ley de obra pública regula al Estado en sus operaciones de compra y venta de mercancías, de artículos, en la compra y adquisición de bienes, en lo que viene siendo la construcción de obra pública. De esta manera, también en estos casos podría darse la situación de demandar al Estado. Dado que él nos pidió cierto material o ciertas cosas, se las proporcionamos con motivo de un servicio, una obra pública que iba a realizar y no la llevó a cabo. O simplemente el gobierno que va a comprar, fíjate, en Pemex, ¿cuántos pares de botas tiene que comprar Pemex al año para tener ahí, siempre en caso de que sus ingenieros o personal vaya a laborar? ¿Cuántos cascos se necesitan? O sea, son compras muy fuertes, muy fuertes. Entonces habla de miles o de millones de pesos y era con lo que López Obrador ha concentrado para que haya un solo comprador, en este caso el oficial mayor, y pueda surtir a todas las secretarías, pues sería un tantito más grave, porque en este caso antes cada secretaría hacía sus propias compras, hacía sus propias obras públicas. Ahora muchas veces para poder hacer las compras, se llaman las famosas compras creo que asignadas, donde de antemano el gobierno le dice a sus proveedores: voy a necesitar tanta papelería, tantas libretas, tantos borradores, tantas engrapadoras, etcétera, etcétera. Entonces, esto va a implicar que en un momento determinado haya conflicto de intereses o conflictos entre las partes. Entonces, para poder interpretar y cumplir perfectamente los contratos de obra pública de adquisiciones y de arrendamientos, podemos ir ante el tribunal para que él, con su jurisprudencia o con su criterio legal, nos abra el panorama y nos permita ver, por tanto, el cumplimiento o el incumplimiento de dichas leyes. Las que nieguen las indemnizaciones o su monto no satisfaga al particular. Recordemos que muchas veces, con motivo de los accidentes de trabajo, muchas veces cuando el gobierno, compañeros, va a expropiar un terreno por cuestión de utilidad pública, el gobierno tiene que indemnizar. O sea, no nada más te quito tu terreno, te quito tu casa, porque por ahí va a pasar una estación del metro, va a pasar por ahí un puente, o se va a construir una nueva escuela. Entonces, el Estado tiene la obligación, de acuerdo al artículo 27 constitucional, no solo de expropiar, sino también de indemnizar a la persona a quien le fue expropiado el predio o el inmueble. Puede ser que el Estado se niegue a hacerlo, a llevarlo a cabo. Bueno, pues entonces ahí tenemos un recurso
un medio más para poder resolver este conflicto a través del Tribunal Fiscal de la Federación. De igual manera, las que requieran el pago de garantías a favor de la Federación y entidades federativas. Decía yo que muchas veces el gobierno pide, no sé, toneladas o millares de hojas blancas. Entonces, muchas veces los futuros vendedores que se comprometen a surtir ese, no sé, vamos a exagerar, ese millón de hojas blancas para surtir a todas las secretarías de Estado y además membretadas, pues son fuertes compras, son adquisiciones, hablamos de adquisiciones monumentales. Entonces, para que el gobierno tenga la seguridad, puede exigirle que el proveedor dé una garantía asegurando justamente el surtimiento o el abastecimiento de dichas mercancías o dichos artículos. En este caso, las que requieren el pago de garantías a favor de la Federación y entidades federativas. ¿Sale? Otra de las autoridades fiscales muy importantes es la Procuraduría Fiscal de la Federación, que tiene, a diferencia de la Procuraduría General de la República, aunque ya no es Procuraduría, recuerda, hoy es Fiscalía General de la República, tiene funciones un poco diversas en cuanto al funcionamiento de lo que viene siendo la Fiscalía General. Recuerda que la Fiscalía General en un momento determinado es coadyuvante junto con la víctima o el ofendido para investigar y encontrar pruebas contra el presunto responsable y en consecuencia indiciado y en consecuencia sentenciado a X años de cárcel. Entonces la Procuraduría, hoy llamada Fiscalía General, se convierte en un aliado de la víctima, del ofendido, y entre ambos van a buscar pruebas para demostrar la responsabilidad del que es señalado como presunto responsable. Entonces la Procuraduría Fiscal de la Federación se va a encargar de coadyuvar, de ayudar a lo que viene siendo la víctima o el ofendido. En materia fiscal hay una situación un cuanto diferente. ¿Por qué? La Autoridad Fiscal de la Federación es el organismo encargado de defender legalmente los intereses de Hacienda ante juicios entre esta y los contribuyentes. ¿Sí? Es decir, la Autoridad Fiscal de la Federación en un momento determinado, dado los juicios en donde intervenga la Hacienda en un juicio, la Procuraduría podrá representar los intereses de Hacienda y por tanto llevar a cabo el juicio a nombre de Hacienda, compañeros. Recordemos que la Procuraduría Fiscal de la Federación es un organismo integrado por especialistas jurídicos, por personas especializadas en materia fiscal, para poder atender y resolver los conflictos que se presentan entre el fisco y lo que vienen siendo los contribuyentes o lo que vienen siendo los particulares. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de la Procuraduría Fiscal de la Federación? Ojo, si usted ya sabía de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría General de Justicia de cada uno de los estados, y que hoy ya sabe que ya no son procuradurías, hoy son fiscalías, Fiscalía General de la República, Fiscalía General de la Ciudad de México, del Estado de México, resulta que una de las funciones que tiene la Procuraduría Fiscal de la Federación es representar a la Federación, a la SHC Secretaría de Hacienda y a sus autoridades dependientes en controversias fiscales, judiciales y administrativas, incluso ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Recuerda que el Ministerio Público y las Procuradurías o las Fiscalías tienen una función eminentemente social: ayudar a las víctimas y ayudar a los inocentes. Y a diferencia de materia fiscal, aquí la Procuraduría Fiscal de la Federación, más que defender al particular, va a defender a la autoridad. Pues va a representar a la Federación, va a representar a Hacienda y a sus autoridades dependientes en controversias fiscales, judiciales y administrativas, incluso ante la Comisión Nacional de Derechos. De igual manera, la Procuraduría puede fungir como asesor jurídico de Hacienda. Ya estamos usted y yo visualizando que el derecho es muy complejo, es muy amplio, que aunque ya todos nos limitamos a abogados civilistas, abogados penalistas, abogados laboristas,
Hoy estamos viendo que hay todavía más campos de estudio, más campos de aplicación al cual el futuro abogado se puede dedicar o abocar. Y uno de estos es justamente de la Procuraduría para fungir como asesor jurídico de Hacienda. Cuente que la autoridad, todo lo vinculado, debe de tener debidamente fundamentada sus acciones que emprende en contra de los particulares. En este caso, como asesor jurídico de Hacienda, puede encargarse de asesorar para la formulación de reglamentos, de acuerdos y decretos que Hacienda proponga al presidente. Quien va a firmar el decreto va a ser el presidente. El presidente, para poderlo firmar, se va a apoyar pues, en sus secretarios para que ellos le hagan el trabajo y el presidente pueda autorizar o aprobar dicho trabajo. Por otro determinado, en cuanto a Hacienda, la autoridad fiscal, que es, como lo dije hace rato, un organismo especializado de técnicos o de expertos, puede apoyar en la formulación de dichos reglamentos y decretos a la propia Hacienda, ¿sí? Y de esta manera poder hacer dichos trabajos especializados en materia fiscal, en materia tributaria. De igual manera le corresponde modernizar los sistemas de hacienda pública administrativos y de justicia. Recuerda, compañeros, que el gobierno también debe de modernizarse, debe de actualizarse. Debe mantener todo un equipo moderno, todo un equipo sofisticado para cumplir con sus funciones. Dos ejemplos muy sencillos. Sabemos que hoy los pagos no necesariamente hay que ir al banco. Ya no tenemos que ir a formarnos, las declaraciones ante Hacienda ya tampoco necesariamente hay que estarnos formándose en las oficinas de Hacienda o del SAT para ir a presentar nuestras declaraciones, nuestras obligaciones fiscales. Tras de las diversas aplicaciones que se han creado, se han inventado y se seguirán inventando, sabemos que en materia fiscal existe la firma digitalizada. De igual manera no tendrás que ir ante la oficina del SAT a firmar documentos, sino que con tu firma ya digitalizada o electrónica puedes hacer los trámites que sean a distancia. Hoy sabemos que muchos de los pagos que hacen las empresas ya no lo hacen directamente en el banco, sino a través de aplicaciones en donde se paga, se deposita, se transmite, se traslada fuertes sumas de una cuenta a otra cuenta y cosas por el estilo. Entonces todo esto hay que modernizarse y en este caso la Procuraduría intervendría como asesora para poder modernizar los sistemas de Hacienda, tanto los administrativos como también los de justicia. Un ejemplo más de estos procesos y de estos cambios, compañeros. Antes existía el mensajero. Constantemente se le utilizaba para que el mensajero fuera a los bancos. A ver, ¿sabes qué? De una vez don Juanito, don Panchito haga su tour de viaje. Quiero que vaya al banco, en el banco haga este depósito, haga este pago, te saque este dinero, cambie este cheque, una serie de trámites. De ahí se va a la oficina del SAT, presenta este documento que le siente recibido, aprovechando que anda por ahí por la Ciudad de México, el Zócalo, váyase a Palacio Nacional, busca ahí a la Tesorería de la Federación y entregue este otro documento, etcétera, etcétera. Existían también las famosas secretarias. Las secretarias hacían los escritos, los oficios, para que después, a ver, don Juan, debes este oficio, ya va en el sobre bolsa cerrado, pero afuera va la copia para que le firmen, le sellen de recibir y tengamos la constancia que entregó el documento. Ojo, don Juanito, porque si no me trae la cosa de recibo, ¿cómo acredito que yo ya presenté oportunamente la declaración o presenté oportunamente mi reclamación? Como puedes ver, hoy esos trámites ya no se pueden hacer, ya no se hacen así, sino de otra manera. Si se modernizan, se actualizan, se crean nuevos programas, nuevas aplicaciones y todo, pues desde, como dicen por ahí, aprovechando cosas, desde tu casa, desde la comunidad de tu casa. Entonces, es una función más que tiene esta autoridad y que usted también como abogado debe estar actualizado para poder hacer sus trámites, a llevar a cabo sus pagos, sus reclamaciones, sus medios de impugnación en su momento oportuno. También tiene funciones para requerir a las unidades administrativas de Hacienda sus propuestas de iniciativas o reformas a la legislación fiscal. Ya hemos hablado mucho de esto, compañeros. Todos los años y a final de cada año viene la famosa miscelánea fiscal.
en donde en el Diario Oficial de la Federación se publican todas el decreto de reformas, adiciones, abrogaciones, derogaciones, cambios de artículos, de fracciones, de capítulos de las diversas leyes fiscales, que es todo un galimatías. Entonces, quienes están imbuidos de la problemática fiscal, pues son justamente las áreas de Hacienda, los departamentos de Hacienda que constantemente viven el problema. Bajo esta perspectiva, estas oficinas de Hacienda pueden proponerle los cambios que se necesitan para hacer más dinámica, más activa la burocracia y los trámites que lleva a cabo lo que viene siendo Hacienda. Porque a Hacienda no le conviene que el pago se atrase de los contribuyentes y a los contribuyentes tampoco les conviene que se esté atrasando, que se esté determinando cuál va a ser la reacción sobre el particular. Entonces, quienes están detrás del escritorio atendiendo a la gente, escuchando a la gente, resolviendo y presentándose los problemas físicamente materiales, esa problemática va a ser la fuente de información para proponerle a lo que viene siendo Hacienda las iniciativas o reformas a la legislación fiscal. Por eso, insisto, cada año se va a cabo esta famosa miscelánea fiscal. De igual manera puede actuar como intermediario o mediador, mejor dicho, cuando los departamentos o áreas de Secretaría de Hacienda no están de acuerdo. Quienes hemos trabajado en oficina, quienes hemos trabajado en sector gobierno o en empresas, muchas veces hay problemas entre los departamentos, entre las áreas, no se ponen de acuerdo. Ejemplo, contabilidad da un dato, pero auditoría dice que no coincide el dato con la realidad. Recuerda que auditoría es la que revisa las cuentas de contabilidad. Contabilidad hace su registro diario de ingresos y egresos, de lo que percibe y de los gastos que hace. Contabilidad lleva de forma detallada, de forma minuciosa, el registro de todo lo que va ingresando, todo lo que se va gastando diariamente, semanalmente, mensualmente, X. Pero existe, además de la auditoría que se va a encargar de revisar que las cuentas que nos está reportando tesorería estén perfectamente bien y no haya ningún problema. A ver, contabilidad, estamos en una escuela, tenemos 100 alumnos y cada alumno paga 100 pesos. En consecuencia, si ya pagaron 900 alumnos, pues tenemos tal cantidad. Pero me reportas tú en estado financiero que nada más han pagado 700, cuando en los hechos son 900 que han pagado. Entonces, como puedes ver, ahí auditoría está revisando y está checando que algo anda mal, que algo está mal en contabilidad, que no está registrando bien los ingresos o que uñas amigas se andan por ahí llevando el dinero. Entonces, él debe de actuar como mediador, la Procuraduría, para tratar de que entre estos departamentos haya una buena coordinación. Acuérdate que los que conocen administración, una parte importante de una empresa es su debido funcionamiento, su debida funcionalidad, de tal manera que todo parezca como una, como decimos por ahí coloquialmente, una máquina de reloj, donde todo va bien coordinado, va bien trabajando y cualquier falla en algo, entonces se atrasa completamente todo lo demás. Bajo esta misma panorama, todas las empresas tienen una gran cantidad de departamentos que muchas pueden entrar en conflicto entre ellos y echarse la culpa. Entonces, corresponde a la Procuraduría tratar de limar esa situación, actuar como intermediario entre las diversas oficinas de Hacienda del SAT en donde no haya un acuerdo, un convenio para poder seguir avanzando. De igual manera tenemos lo que viene siendo el famoso Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Recordemos que en materia fiscal tenemos bueno, no en materia fiscal, sino en todo lo que es nuestro régimen federal. Como régimen federal o confederación, recuerda, tenemos autoridades federales y tenemos autoridades estatales. Autoridades federales que tienen poder o tienen autoridad a nivel nacional en todo el territorio de la República Mexicana. El Poder Ejecutivo Federal, representado por el presidente, nos guste o no nos guste, es el presidente de todos los mexicanos. En consecuencia, él tiene autoridad en todos los estados de la República Mexicana. En cambio, hay autoridades estatales como son los gobernadores. El gobernador del Estado de México
tiene solamente autoridad dentro del territorio del Estado de México. Él no puede intervenir en los problemas de la Ciudad de México ni en los problemas del Estado de Hidalgo, que ahí hay otra autoridad más. Entonces, bajo esta perspectiva de lo que es el federalismo o lo que es la federación, que implica tener autoridades federales con competencia a nivel nacional para todos y autoridades estatales con competencia únicamente dentro del territorio donde se encuentra esa autoridad. Ejemplo, del Mazo solo gobierna en lo que es el Estado de México. Por mucha autoridad que sea del Mazo, siendo gobernador, él no puede intervenir o participar en la problemática de la Ciudad de México, ni menos en el Estado de Hidalgo, que son sus colindantes. Hasta donde está el límite entre Hidalgo y Estado de México, hasta ahí llega la facultad del Mazo. Hasta lo que es el límite de Tlalnepantla y la Gustavo Madero, hasta ahí llega la autoridad tanto de Sheinbaum como de Alfredo del Mazo. Entonces, esto es muy válido, por eso hablan de las juntas de conciliación y arbitraje, de las juntas locales y de las juntas federales de conciliación y arbitraje, que por cierto va a haber una reforma con la que va a cambiar esto. Bueno, esta misma problemática de autoridad fiscal y autoridad estatal se repite en materia administrativa y en materia fiscal. Como sabemos, a nivel federal, quien resuelve los conflictos entre secretarías de Estado y los particulares y los conflictos en materia fiscal son el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Pero a nivel estatal están los tribunales de los contencioso administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México, Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Zacatecas, de Aguascalientes, etcétera, etcétera. El tribunal se encarga de administrar justicia, conociendo y resolviendo las controversias que se susciten entre las personas físicas y morales y las autoridades de la administración pública de cada una de las entidades federales. ¿Sí? De esta manera, si el conflicto no es entre Hacienda y el contribuyente, sino entre lo que es la Secretaría de Finanzas del Estado de México y el contribuyente, y con motivo de esta relación hay un problema o hay un conflicto, siendo un problema entre un particular y una autoridad estatal, resultaría difícil o incompetente mejor tramitarlo ante el Tribunal Fiscal de la Federación o Tribunal Federal de Justicia Fiscal Administrativa. A donde tenemos que ir es justamente al Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el equivalente al Tribunal Fiscal de la Federación. Por lo que de esta manera cada entidad federativa, cada estado como se conocía antes, debe tener su propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Los jóvenes, ahí tenemos, así como usted y yo sabemos que hay jueces federales, también sabemos que hay jueces locales o tribunales locales. En materia fiscal administrativa se presenta esa misma situación o ese mismo problema. ¿Sí? Bueno, no problema, sino más bien dicho, entender cómo se manejan las cuestiones. Si mi problema es con el fisco del Estado de México, si mi problema es con el municipio que me está cobrando de más por concepto del impuesto predial y por concepto de X situaciones, y que el municipio, por tanto, siento que está excediendo el costo, el cobro de tales servicios, entonces ese conflicto entre la autoridad fiscal y el contribuyente lo vamos a tener que tramitar ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de México. Y cuando el conflicto sea con motivo de un impuesto federal, el IEPS, el IVA, el impuesto a la renta, entonces este conflicto vamos a tramitar entre el fisco federal, la autoridad federal, y lo que siendo el contribuyente o el particular, pero ante el Tribunal Fiscal de la Federación o Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa. Con este pequeño repaso, o a grosso modo, la idea es recordar las diversas autoridades que intervienen en materia fiscal, que pueden dar pauta que no sean los actores que demanden justamente a los contribuyentes, no solo de impuestos, sino de contribuciones en general,
y no solo su obligación, sino además sus intereses, sus comisiones y demás tipos de cosas. Entonces habrá que saber desde ahorita y determinar que hay autoridades federales, hay autoridades estatales, que hay tribunales que resuelven esto dependiendo de la naturaleza de lo que viene siendo el conflicto. Nos vemos en unos cuantos segundos en el Zoom, si es importante que se comuniquen, jóvenes, para que estemos un rato y dejar una tarea y en consecuencia continuar con la clase de procesal fiscal. Nos vemos en unos segundos en Zoom, compañeros.